Entonces veíamos que si una persona le vende a un extranjero una casa o una propiedad que esté en la costa, un bien inmueble, es un contrato que está afectado de nulidad porque está prohibido que los extranjeros adquieran propiedades a cierta distancia de la costa. Como va en contra de la ley, es un acto que no puede ser eh, válido. Si bien es cierto, va a surtir efectos hasta que no se declare su nulidad, es un acto que está afectado de nulidad. ¿Por qué? Porque no cumple con uno de los requisitos de validez, que es que el objeto debe de ser lícito. Ahí el objeto es ilícito porque estás realizando un acto jurídico que va en contra de la ley, el venderle a un extranjero en la costa. Entonces, otro ejemplo de que un contrato, si bien es existente, pero está afectado de nulidad por no cumplir con todos los requisitos de validez, es una compraventa que ya me mencionábamos, que se adquiere una propiedad, este, que es un inmueble cuyo valor exige la ley que sea en escritura pública, pero la persona lo hace en documento privado. Es un documento que si bien sí adquiere la propiedad, pero no cumple con todos los requisitos de validez y cualquiera de las partes puede demandar la nulidad de ese contrato. Mientras no se declare, surte efectos. ¿Por qué? Porque la persona que adquirió en un contrato privado sigue siendo el propietario y la persona que vendió dejó de ser ya el propietario al transmitir la propiedad, pero está afectado de nulidad y cualquiera puede demandarla. Entonces, cuando un acto está afectado en su validez porque no cumple con todos los requisitos de validez, cualquiera de las partes puede demandar la nulidad y ser declarado nulo y anularse ese contrato. Mientras no se haga, mientras una de las partes no demande la nulidad, pues el contrato siguen surtiendo efectos. Entonces vemos que al no cumplirse con los requisitos de validez, evidentemente, eh, y al poderse anular, podemos considerar dos tipos de nulidades: nulidad nulidad absoluta y nulidad relativa, dependiendo del requisito que no se haya cumplido, del requisito que, que de invalidez que se esté presentando. Por ejemplo, cuando es incapacidad legal de las partes porque una persona es menor de edad, o hay un vicio en el consentimiento porque hubo violencia, hubo dolo o error, o porque o porque no se llevó a cabo en la forma que la ley establece, esa estaríamos hablando de nulidad relativa. Y hay nulidad absoluta, que es algo más grave, cuando el objeto es ilícito. Cuando el objeto es ilícito, estamos hablando de que es una nulidad relativa, absoluta, porque va en contra de lo que establece la ley. La nulidad relativa no es tan grave, aunque sí afecta el contrato. La diferencia de la nulidad relativa y la nulidad absoluta es que la nulidad relativa se puede de alguna manera corregir y se le puede dar validez a ese acto jurídico por confirmación o por prescripción. Y en el caso de la nulidad absoluta no puede arreglarse ese asunto. eh, Siempre va a tener esa afectación y cualquiera en un momento dado puede demandar la nulidad. Por ejemplo, una nulidad relativa, en el caso del menor de edad que les decía que celebró un contrato de compraventa, pues pudieran los padres después venir y decir, bueno, es cierto, mi hijo celebró ese contrato, pero nosotros ejercemos la patria potestad y confirmamos que, bueno, adelante, no pasa nada, está bien.
y confirman ese acto jurídico, se confirma y ya se le da validez. Alguien que, por ejemplo, le vendieron un bien por equivocación, a lo mejor pidió unos fertilizantes en pastillas y cuando llega pues eran fertilizantes líquidos y él no los quería así, pero al final él dice, bueno, no importa, estos de igual manera me sirven, me quedo con ellos. Sí estaba afectado en nulidad, pero ya él al aceptar, quedarse y decir sí me quedo con ellos, está confirmando ese acto y automáticamente la nulidad que tenía desaparece. Ese vicio que había en el error, en el consentimiento, desaparece y ese requisito de validez pues ya no está afectando el contrato. Si alguien, por ejemplo, celebra un contrato que no tiene la forma, porque debió haber sido en escritura pública, pero luego van y lo celebran el documento, la compraventa, que se fue hecha en documento privado, la van y la celebran en escritura pública, pues automáticamente también ya se va a convalidar y va a tener plena validez ese documento porque ya se le dio la forma que exigía la ley. Entonces, en esos casos se puede por confirmación o por prescripción la nulidad relativa, cuando es nulidad relativa, les digo por incapacidad, vicios en el consentimiento o porque no se dio en la forma que establece la ley, se puede corregir y ya va a tener plena validez ese acto. También por prescripción, ¿qué quiere decir? Que así lo dejaron y pasó el tiempo que tenía que pasar para que ese acto prescribiera, nadie demandó y de alguna manera significa que las partes estuvieron de acuerdo y se confirma, se queda así y adquiere ya plena validez por el transcurso del tiempo porque nadie nunca demandó. Ese es en el caso de la nulidad relativa. La nulidad absoluta, como les comentaba, es más grave porque el fin es ilícito y ese sí siempre va a existir, va a surtir efectos, pero con ese defecto de que en cualquier momento puede alguien demandar la nulidad y se declara la nulidad. El tiempo, aunque transcurran a los años, nunca va a prescribir, siempre va a existir esa posibilidad. Por ejemplo, el extranjero que adquiere no puede decir, no, ya tengo aquí 15 años y no pasa nada, no. Se puede en su momento demandar la nulidad y ese extranjero va a perder. ¿Por qué? Porque es un acto que va en contra de la ley y la nulidad absoluta no se convalida ni por el transcurso del tiempo ni por prescripción. Ese nunca va a quedar firme, nunca va a quedar bien. A diferencia de las nulidades relativas, que esas se pueden corregir, se pueden arreglar, se pueden convalidar. No sucede en el caso de la nulidad absoluta. Quiere decir que esto cuando el objeto o el motivo sean ilícitos, cuando van en contra de la ley.